las reservas probadas de gas han disminuido. Es decir, este factor es al final, bueno, qué tanta capacidad tenemos como país para explotar gas. Afortunadamente nosotros contamos con el SPEC, es una planta de regasificación en el Caribe, que es una planta la que permite que como país podamos importar gas, y ese gas hasta el momento se ha utilizado para la generación de energía eléctrica. Venimos de inflaciones bastante altas que nos ha costado mucho reducir, con una tasa de interés que ha limitado el crecimiento económico, que ha limitado la inversión. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 20 de nuestro podcast Hablemos de Economía. Mi nombre es Fabián Osorio, mucho gusto, director de análisis de sectores y sostenibilidad de Corfi Colombiana. Y aquí me acompaña Andrés Gallego, analista de la Dirección Ejecutiva de Investigaciones Económicas. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo va todo? Hola Fabián, muchas gracias por la invitación y quiero enviarle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar mucho sobre el tema del cual escribimos nuestro editorial, el cual están invitados a consultar en nuestra página web, sobre el costo de importar gas y eventual apagón. Básicamente nosotros hemos visto en los últimos meses que se han prendido las alarmas y cada vez es más frecuente ver noticias relacionadas con el desabastecimiento de gas, el desbalance de gas, que vamos a importar en 2024, que en 2025, y luego ya empiezan otras voces a decir, bueno, va a haber un apagón eventualmente, mire que realmente 2027 y 2028 vamos a enfrentar racionamientos como en 1992. Y esto nos llamó la atención, entrar un poco en este análisis, entrar un poquito en este debate, qué tan ciertos son estos riesgos, qué tan probable o qué tan seguro podría ser un racionamiento. Y pues en nuestra editorial encontramos que existe el riesgo, hay ciertas presiones sobre los balances de gas y de energía eléctrica que nos podrían llevar a importar gas para consumo esencial o, por ejemplo, en un bajo probable escenario, enfrentar un racionamiento como el de años pasados. Pero cuéntenos, Andrés, usted qué vio, cómo siente que está el tema del desbalance de gas. ¿Usted cree que realmente estamos en una situación crítica? Bien, pues este tema tiene muchas aristas, ¿no? Cuando uno piensa en desbalance, es importante separar el tema de desbalance con el tema de desabastecimiento, ¿no? Desbalance, nosotros solimos referirnos a una diferencia entre la producción local y la demanda. Entonces, en este caso, y es lo que vemos en el mercado de gas, es que nuestra producción, o sea, la producción de gas en el país empieza a ser menor que la demanda por este hidrocarburo. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando, y eso es un fenómeno que no viene, digamos, de este año o de un año atrás, sino viene desde hace incluso más de una década, es que las reservas probadas de gas han disminuido. Es decir, este factor es al final, bueno, qué tanta capacidad tenemos como país para explotar gas. Pues cada vez eso se ha venido reduciendo. De hecho, nosotros teníamos unas reservas probadas cercanas, digamos, esa es una variable que es fácil entenderla en términos de años, cuántos años podemos explotar esas reservas, digamos, con un nivel de producción. Teníamos un ratio de 13 años cercanos en 2011. Hoy tenemos unas reservas probadas de 6,1 años. Entonces, tenemos menos disponibilidad de gas para explotar, pero pues la demanda como tal de este hidrocarburo se aumenta. Es decir, el gas se utiliza en distintos escenarios de la vida cotidiana, nosotros como hogares, el comercio, la industria también utiliza, digamos, una buena cantidad de gas, también para la generación eléctrica. Entonces, a la medida que la demanda ha ido incrementándose y la oferta, digamos, desde el lado de la producción ha venido bajando, pues hoy es por eso que estamos hablando de un desbalance. Y al final, ese desbalance, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en el momento donde la demanda llegue a superar la producción de gas? Y eso es un escenario al que probablemente ya estamos expuestos. El tema es que en el gas, afortunadamente, nosotros contamos con el SPEC, es una planta de regasificación en el Caribe, que es una planta la que permite que como país podamos importar gas, y ese gas hasta el momento se ha utilizado para la generación de energía eléctrica. Entonces, nosotros como país ya hemos importado gas, esto no viene de este año, es una planta que funciona desde 2016, pero solamente hemos importado gas para precisamente generar energía eléctrica por medio de las plantas térmicas. Entonces, aquí la discusión, y es lo que tú mencionabas, Fabián, es ¿cuál es ese riesgo que podamos tener de
importar gas ya no para generar energía, sino también para ya suministrar, digamos, el gas a los hogares. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes que al final, más adelante, tocaremos. Es que justamente cuando empezamos a hacer este análisis nos preguntábamos, venga, pero ¿cómo así que el riesgo de importar gas, si uno ya ve en las noticias que importamos gas, pero entonces cuál es el riesgo que están, por sobre el cual están prendiendo las alarmas? Y lo que pues encontramos es que el problema es cuando la importación de gas llega a suplir este consumo esencial, ¿no? El consumo, por ejemplo, de los hogares. Me acuerdo mucho que el ruido que generó esta noticia acerca del mantenimiento de la planta regasificadora y que todo el mundo dijo, no, pues es que esto nos va a llevar un poco a racionar el gas para los hogares. Realmente era más un tema que al final no se dio. El tema es, y usted me lo corrige, Andrés, que cuando nosotros importamos gas, pues el costo del gas importado es mucho mayor al costo del gas local. Entonces simplemente sumas y restas, si el gas es más caro con el cual nosotros producimos y suministramos el gas, pues tendría que haber un impacto sobre los costos de producción de las industrias, pero sobre todo sobre la canasta de los hogares. Me imagino que las facturas de gas llegarían más costosas, pero cuéntenos acerca, usted cómo ve este ejercicio. O sea, si importamos gas, si llegamos a importar gas para consumo esencial, ¿esto implicaría o esto repercutiría en los gastos de los colombianos? Esto es importante lo que decía, y es que en Colombia ya se ha importado gas, pero no el gas que nosotros consumimos dentro de los hogares cuando prendemos la estufa. Ese gas es gas producido en el país, es gas que se extrae en los pozos del Casanare, es gas que se produce en distintas regiones, pero cuando ya pasamos a extraer o utilizar el gas importado, que además es importante mencionar que eso requiere una infraestructura y unas decisiones normativas que aún no se contienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy el gas importado no se puede comercializar precisamente para el consumo residencial o para consumo esencial, de nuevo, porque solamente está dispuesta esta normativa para el consumo o la utilización del sector eléctrico. Eso se tiene que cambiar. También tienen que haber unos desarrollos en materia de infraestructura, porque pues precisamente ese gas que se importa precisamente se trae a través de esa regasificadora del SPEC o desde el Caribe, pues tiene que llegar, por ejemplo, al interior del país, y eso tiene que haber una serie de desarrollos de infraestructura importantes pues para que podamos tener. Pero una vez, digamos, contemplados estos dos supuestos, y es bueno, podemos importar gas y además se puede traer al interior. Nosotros hicimos un ejercicio y es ver, bueno, cuánto cuesta la molécula de gas, es decir, dentro de la factura, así como en energía, que se divide en distintos componentes. Nosotros en gas también, cuando pagamos la factura, estamos remunerando distintos componentes. Está el componente de generación, que básicamente es cuánto cuesta el gas; el componente en transporte, cuánto vale, digamos, traer el gas hasta el punto de despacho; y pues ya otros componentes de distribución y comercialización. Pero ese componente de generación es básicamente cuánto cuesta la molécula de gas. Es mucho más cara, digamos, y lo muestran los datos históricos, pero también proyecciones que la misma UCME tiene. Es más costoso, que el gas importado es más costoso que el gas del país. Ahora, eso también tiene otra arista, y es que el gas importado pues funciona bajo precios internacionales, ¿no? Y esto tiene también otra característica, es que además de ser más caros, pues son volátiles. Entonces pueden haber periodos donde de pronto el precio del gas esté, digamos, no tan alto, pero por ejemplo tensiones geopolíticas como por ejemplo la que se vio en 2022 con la guerra Ucrania-Rusia dispararon los precios internacionales del gas. Imagínense pues pagar que digamos los colombianos enfrenten esa situación, pues eso tiene implicaciones muy importantes en materia digamos, del pago entre sus tarifas. Pero el ejercicio que nosotros hicimos es muy simple, y simplemente cogimos las proyecciones de la UCME en los próximos años, y el costo del gas importado es más o menos entre un 70 y un 130% mayor que el gas que tenemos o que explotamos en el país. Y entonces eso al final pues tiene que ser remunerado. Y el ejercicio que hicimos de nuevo es ver, bueno, eso en cuánto se traduce en la factura. Entonces, al final, si hoy de nuevo no utilizamos ninguna, digamos, todo el gas que consumimos en los hogares es gas del país, pero ¿qué pasa entonces si ya no utilizamos el 100% del gas digamos nacional, sino ahora importamos un 10%? Bueno, por cada 10% que nosotros importemos
de gas para consumo pues, esencial, va a haber un incremento en las tarifas de gas en un 4%, es un poco superior al 4%, es decir, en la medida que incrementemos más esa dependencia de las importaciones para el consumo de los hogares, pues precisamente vamos a tener unas tarifas mucho más altas. Entonces, ejemplo, no sé, si ya no son el 10%, sino 20% del gas importado para consumo residencial, pues bueno, ya no es un efecto de 4%, sino de más de 8% en las tarifas. Entonces, este es como el efecto, digamos, más inmediato en materia del impacto tanto macroeconómico, porque pues, si suben las tarifas de gas, pues eso tiene impactos desde la inflación, pero pues también esto también en materia de bienestar tiene unos impactos sobre los hogares colombianos. Además que, como usted bien lo menciona, cuando miramos los componentes, este cálculo se hizo sobre el componente de generación, es decir, que esto podría entenderse como una cuota mínima, como un valor que podría ser mucho mayor. Y esto es súper importante en el contexto en el que estamos. Venimos de inflaciones bastante altas que nos ha costado mucho reducir, con una tasa de interés que ha limitado el crecimiento económico, que ha limitado la inversión y que hasta ahora estamos viendo que empiezan a reducirse. Y incluir esta nueva presión adicional sobre la inflación del futuro, pues indirectamente también tendrá unas repercusiones macroeconómicas bastante importantes. Pero bueno, yo creo que antes es importante también mencionar que el gas, si bien es un hidrocarburo que igual, por ejemplo, no sé, contamina menos que el consumo de leña, por ejemplo. Eso es importante porque en la medida que, no sé, las facturas del gas empiecen a subir mucho, pues, por ejemplo, esas familias que están intentando tomar esa decisión de pasarse, por ejemplo, a utilizar gas y que hoy, por ejemplo, utilizan, no sé, cocinan sus alimentos con leña, pues en la medida que eso sale, que los servicios públicos y en general los precios del gas pues aumenten, pues sus decisiones de pasarse a un hidrocarburo por ejemplo para cocinar, que es un poco menos contaminante, pues van a verse limitadas. Entonces además tiene unos impactos también que pueden ser incluso contraproducentes incluso en este tema del cambio climático. además que usted puede, digamos, cuando un precio de un bien de lujo aumenta, o por ejemplo, no sé, ir a comer a restaurantes es costoso, uno puede tomar la decisión de, bueno, no voy al restaurante o simplemente no salgo a tomarme unas cervezas porque el precio está muy alto. Pero como usted bien lo dice, el gas es un bien esencial, es un bien de consumo necesario. Entonces una inflación que los hogares de menores ingresos o de medianos ingresos puedan esquivar. Entonces el impacto social, como usted bien lo menciona, sería pues importante. Entonces sí, creemos que este análisis debe mantenerse pues en el debate público, porque como bien lo mencionamos, no es algo que vaya a pasar en 2025, no es algo que veamos solamente a noviembre a diciembre, sino que es algo que se va a mantener en los próximos años, y como bien usted lo menciona, realmente es algo que viene de hace 11 años, y si no se toman medidas como duras, como decisiones firmes para revertir esa situación, pues me imagino que esto empeorará con el tiempo. Pero ahorita hablamos de recomendaciones. Me gustaría cambiar un poco el foco al tema eléctrico. Y aunque el debate del gas ha estado un poco más tiempo en el debate público, últimamente se han escuchado muchas voces de, miren que no solamente el mercado de gas está siendo presionado, sino el mercado de energía eléctrica. Pero a diferencia del gas, en el cual tenemos la planta regasificadora SPEC, por la cual podemos importar, y lo que estamos viendo es simplemente, no vamos a enfrentar racionamientos de gas, lo que vamos a enfrentar es un gas más costoso. Entiendo yo que con energía eléctrica pasa pues una situación un poco diferente, y es, no tenemos la opción para importar gas, para importar energía eléctrica, sino que tenemos simplemente que reducir nuestro consumo. Esas son las voces que han llamado al racionamiento, y es por eso que en este sentido, en energía eléctrica, si hay un desbalance en energía eléctrica, nos tocaría reducir nuestro consumo, y eso impactaría el crecimiento del PIB. Y es por eso que nosotros cambiamos un poco el chip en términos de impactos macroeconómicos para hablar del impacto en PIB de este racionamiento. Y saben, todo el mundo habla de, no, es que 1992 fue terrible, yo tenía 4 años cuando eso pasó, y todavía me acuerdo, todo el mundo andando con velitas, y eso era como común. Yo crecí, o mis primeros años sentía que eso era normal, y desde ese entonces no ha habido apagones, no ha habido racionamientos. Cuando uno mira en Latinoamérica, realmente Colombia ha sido
un país que ha hecho muy bien la tarea para evitar estas situaciones. Pero pese a todo esto, ahorita estamos hablando de potenciales riesgos de racionamiento de energía eléctrica. Por favor, Andrés, cuéntenos desde su perspectiva qué es lo que motiva este nuevo debate acerca de potenciales racionamientos de energía eléctrica. No, ya lo decías tú, Fabián, y es precisamente que el desbalance cuando uno lo piensa ya en el tema de energía eléctrica, es difícil pensarlo cómo vamos a importar energía, ¿no? Entonces hablábamos de gas y tenemos un desbalance, o sea, hoy ya tenemos un desbalance, pero que se puede de alguna manera revertir o no revertir, pero por lo menos uno puede incorporar ese gas importado en el país para aumentar la oferta y digamos que compensar ese desbalance. En el gas es muy difícil porque la capacidad de importar gas, pues el gas básicamente va por redes de transmisión o baterías con desarrollo importante de almacenamiento, pero pues ni lo uno ni lo otro. Entonces por ese lado es difícil. Entonces una situación donde la generación, por ejemplo, de energía llega a ser inferior que la demanda, pues es muy difícil hacer como frente en ese sentido. Ahora, en el tema de energía, a diferencia del gas, en este caso nosotros no estamos viendo una disminución, por ejemplo, en la generación de energía. En gas sí estamos viendo que la producción de gas cada vez disminuye. En energía eléctrica no pasa así. Lo que pasa es que así como ahí sí, de manera similar al gas, la demanda por energía eléctrica pues sí aumenta. Los hogares cada vez consumimos más industrias, comercios demandan más este insumo que es esencial para la actividad productiva, pero también para la actividad diaria de los hogares. Y es muy importante porque ese consumo, pues si uno ve, por ejemplo, no sé, los países que tienen mayores niveles de desarrollo son los países que también mayores consumos de energía tienen. Entonces, la demanda va a seguir creciendo. Lo que pasa en este caso es que la generación, vista más que todo desde un concepto que se utiliza y es la energía en firme, puede que no sea equivalente. ¿A qué me refiero con eso? La energía en firme, cuando uno habla de la ENFIC, ese concepto que se utiliza bastante, un concepto un poco técnico en el sector eléctrico, básicamente la energía en firme representa la cantidad de energía que el sistema puede garantizar pues de forma continua, es decir, que eso incluso en condiciones hidrológicas difíciles, ¿no? O sea, no quiere decir la capacidad total de generar energía, sino pues la capacidad que podemos garantizar aún en condiciones climáticas desfavorables, como por ejemplo en este fenómeno del Niño, donde las lluvias disminuyeron de una manera importante. Entonces, lo que pasa y lo que básicamente las proyecciones de XM y de la UCME muestran es que el otro año, es decir, 2025, la demanda de energía en el país va a superar esa energía en firme. De nuevo, esto no quiere decir que la demanda va a ser mayor que la generación. Esto tiene unos paréntesis, ¿no? Porque de nuevo la energía en firme contempla precisamente una garantía en momentos de estrés hídrico o de estrés climático en general, donde hay problemas para garantizar la generación. Entonces, el tema al final es que si en 2025 y en estos años enfrentamos unas situaciones muy duras en materia de nuevo, por ejemplo, situaciones climáticas difíciles como un fenómeno del Niño o por ejemplo unos temas grandes operativos donde algunas plantas de generación tengan limitaciones en sus operaciones, pues eso sí puede llevar de alguna manera a que la demanda de energía de pronto no pueda estar completamente cubierta. O sea, déjeme a ver si le entendí muy bien y trato de resumir los puntos que usted acaba de dar. Digamos que las diferencias entre la situación de gas y energía eléctrica para mí son dos. Lo primero es que mientras en gas el problema ha obedecido a que la producción o la oferta de gas se ha reducido y eso es lo que genera desbalances, aquí lo que ha pasado es que simplemente la demanda viene creciendo y la oferta no ha crecido como al ritmo de esa demanda. Y la segunda diferencia que yo veo es que mientras que los impactos o digamos la potencial importación de gas se está hablando en función de unos escenarios medios, por así decirlo, probables, aquí estamos diciendo que solo a partir de 2025 habría racionamiento o bueno, habría un desbalance de energía eléctrica si todos los males se materializan, es decir, si en el peor escenario posible, a partir de ahí habría racionamiento, es decir, en este momento incluso bajo el peor escenario no habría racionamiento de energía eléctrica porque todavía estamos antes de julio de 2025. Pero le pregunto, cuéntenos acerca del racionamiento de 1992, porque esto es como un fantasma que todo el mundo ve,
que todo el mundo dice, no, es que si llega el racionamiento realmente perdemos los avances que estamos viendo en crecimiento económico, porque esto tiene un impacto económico tremendo. Cuéntenos qué fue lo que pasó en 1992 y por qué le tenemos tanto miedo a volver a ese escenario. Sí, no, es... De hecho, usted decía, si usted era pequeño, tenía 4 años, bueno, yo no había nacido en el momento del apagón o de ese momento difícil, pero mis papás sí me hablaban de él y de la famosa hora Gaviria, ¿no? Esa famosa hora donde se adelantaba el horario del día, pues en una hora para aprovechar al máximo, pues precisamente a la hora, digamos, la luz del sol. Pero este momento fue muy particular porque fue precisamente una serie es la consecuencia de una serie de malas decisiones y de un sistema de un sistema energético que no estaba bien planeado. Entonces, cuando llegó el fenómeno del Niño en el 92, pues llega una situación donde los embalses, digamos, Colombia hoy sabemos que es un país que depende digamos, en buena parte de la generación hidráulica, es decir, de la generación a través del agua. En ese momento pasaba aún peor porque no teníamos unas fuentes de confiabilidad como hoy tenemos, y es precisamente esa capacidad que nos ha generado el cargo por confiabilidad, y es precisamente pues ese respaldo que tenemos con la energía térmica. Y hace un momento le estamos hablando del gas, y bueno, precisamente cuando hay momentos de bajas lluvias, pues la generación de energía con gas o con carbón es la que nos permite que no nos apaguemos. Bueno, en ese momento nos encontramos con que las lluvias bajaron y pues precisamente no teníamos con qué respaldarlas. La decisión ahí que tomó el gobierno fue pues básicamente generar unos racionamientos programados. Esos son unos cortes de energía que se tomaba la decisión. Obviamente eran heterogéneos entre regiones, unas regiones podían tener más, otras regiones podían tener menos, pero en general eran recortes de energía que por ejemplo en Bogotá llegaban a ser hasta de 9 horas. Entonces, si bien no eran durante el día, pues sí llegaban a ser en horario más que todo de mayores consumos residenciales, es decir, en la tarde, noche, madrugada, donde pues no sé, los hogares en las noches consumen una buena parte de la energía, es de hecho donde más se consume energía, y esto tuvo unos impactos muy importantes. De hecho, obviamente la demanda de energía de los hogares disminuyó, pero también la demanda de energía de la industria, es decir, de la actividad productiva. Y cuando uno va a ver, pues precisamente este fue un año donde la industria manufacturera, por ejemplo, y el sector de energía, gas y agua presentaron disminuciones. Entonces, para empezar, sí, este momento difícil tuvo unos impactos no solo, digamos, en la cotidianidad y en ese cambio de precisamente el hábito de los hogares, sino también pues en la dinámica de la economía colombiana. Vemos, por ejemplo, que el valor agregado, bueno, el PIB, quitando los impuestos indirectos, creció 3,1%, pero entiendo yo que hubiéramos crecido más de 4% si no se hubieran dado estos racionamientos. Y también, como usted bien lo mencionaba, muchos sectores que dependían de la energía eléctrica, tuvieron un menor crecimiento. Cuéntenos así rápidamente qué fue lo que se hizo para analizar esos sectores que demandaban mucha energía y poca energía, y cómo se llegaba a ese 1% del PIB, que además pues veo yo que cuando hicimos el cálculo vimos que el racionamiento por hora, pues traídos a 2024 para hacerlo comparable, pues costaba 5.200 millones de pesos, y uno al principio pensaba, oiga, no, pero eso es muy poquito. Pero cuando uno hace el cálculo de cuál es el PIB por hora, que son 180.000 millones de pesos, y que además estos racionamientos eran, como usted lo decía, en la noche, cuando ya la industria no estaba funcionando, pues el 5.000 millones de pesos es un impacto bastante considerable. Cuéntenos rápidamente qué fue lo que se hizo para llegar a ese número. Sí, no, básicamente cogimos todos los sectores, digamos, todas las ramas de la actividad, de la rama, digamos, toda la economía en su momento por sectores. Entonces, 60 ramas de la actividad económica, y dijimos, bueno, ¿cuáles son esas ramas que dependen más del consumo de energía para funcionar? Es decir, si uno cogiera todos sus insumos y agrupa en dos los sectores que utilizan más energía, digamos que dentro de sus insumos la energía es uno de los más importantes, o los que de pronto pues utilizan energía pero en un grado menor. Bueno, cuando separamos estos dos grupos, lo que encontramos es que precisamente esas ramas productivas que dependen más del consumo de energía o de la utilización de la energía crecieron 1,4%, mientras que si cogemos las otras ramas, es decir, las ramas que utilizan energía pero en un grado menor,
esas crecieron 3,6%. Ahí hay una diferencia en crecimiento. O sea, los que dependen menos de la energía crecieron más, los que son, digamos, son más intensivos en el consumo de energía crecieron menos. Dijimos, ¿qué pasaría, qué hubiese pasado si esos sectores, evidentemente esto es detrás de supuestos, pero qué pasaba si esos sectores crecían a los ritmos de crecimiento que tuvieron los que se comportaron de mejor manera? Y cuando hicimos ese supuesto, pues ahí es donde está el famoso 1% del PIB. Si estos sectores hubiesen crecido a la tasa que crecieron los sectores menos intensivos en energía, hubiésemos crecido un punto más en valor agregado. Y es de nuevo lo que tú dices, esto tiene, si uno quisiera pasar, bueno, ¿cuánto equivale un punto de PIB o a precios, o digamos a precios por hora de 2024? Son esos 5.200 millones. Y es precisamente, hay que tener en cuenta pues que los racionamientos tienen unas características, y es que tratan de golpear lo menos posible la actividad productiva, ¿no? Entonces, claro, nosotros efectivamente la industria manufacturera se redujo en ese año, pero pues porque precisamente pudo haber caído más si esos racionamientos se dan durante el día, pero igual hay algunos momentos donde algunas industrias sí funcionan en la tarde, en la noche, y ahí es donde están algunos impactos más grandes. Pero en general esos racionamientos tienen unas características, y es que son en horarios más que todo para reducir el consumo de los hogares y disminuir o por lo menos mitigar un poco ese efecto sobre la economía. Bueno, y para terminar, porque pues aquí nos podríamos quedar horas y horas hablando de este tema tan importante que tiene muchas aristas, y también para no pecar como las personas que critican y critican y critican y hacen el diagnóstico y sobrediagnostican, ¿qué medidas se podrían implementar para reducir, digamos, la probabilidad de importar gas para consumo esencial, o por ejemplo para evitar o minimizar la probabilidad, o en el peor de los casos tener racionamientos muy pequeños en el caso de un desbalance de energía eléctrica? Antes de que me responda, usted ahorita mencionaba que el problema del gas viene desde hace 11 años, pero también creo yo que he visto yo que desde hace, pues, en este gobierno tampoco se ha hecho el esfuerzo para invertir en la exploración de gas. Me imagino yo que una de las medidas potenciales sería reactivar ese esfuerzo para encontrar nueva disponibilidad, nueva oferta de gas. Pero en general, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría a los actores de política pública no para evitar algo que puede pasar en 2 años, sino pensando en el largo plazo también? Y tú lo dices, Fabián, hay una cosa muy importante, y es, de nuevo, lo urgente no tiene que digamos, limitar lo importante. Hay que tomar unas decisiones urgentes, porque en el tema del gas pues necesitamos importar gas si no nos queremos quedar sin abastecimiento. Y para importar gas para consumo residencial hay que tomar unas decisiones normativas. Hay que habilitar precisamente la comercialización del gas importado para atender la demanda esencial. Eso por un lado. Hay que tomar decisiones para, de nuevo, que se habiliten, o para la construcción, digamos, del normal funcionamiento de esa infraestructura de transmisión de energía que pueda llegar, por ejemplo, al interior del país. Eso es, digamos, urgente. Ahora, también hay unos temas, digamos, en materia de gas. En energía es muy importante que contemos con respaldo térmico para la generación de energía. Y de nuevo, eso es muy, muy importante porque, digamos, como país, y esto es uno de los mensajes, tenemos que estar comprometidos con el cambio climático, pero también tenemos que estar comprometidos con que el país no se apague. Y en general, lo que a lo largo de todos estos años nos ha permitido tener una fuente confiable de generación eléctrica es también la generación térmica, la generación con gas, la generación con carbón, porque es una fuente de energía de generación mucho más fácil, digamos, evidentemente tiene componentes de contaminación, pero de alguna manera limita o de alguna manera compensa precisamente escenarios climáticos. Digamos, nosotros, te pongo el ejemplo, la última subasta de energía se asignó el 99% a proyectos de energía renovable no convencionales, o sea, en eólica y solar, y eso es muy bueno porque hay que robustecer esta energía que es limpia, y además que tenemos un potencial enorme, pero esta energía tiene un limitante, y es que depende de fenómenos climáticos, que haya mucho sol, que los vientos, que la velocidad de los vientos sea específica. En el caso del agua también, nuestra capacidad hidráulica pues depende que hayan lluvias. ¿Qué pasa si todos esos factores no se dan? Pues tenemos que tener precisamente nuestra fuente confiable. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener y hay que tomar decisiones para ampliar esa capacidad térmica como respaldo del sistema energético del país. Eso como medidas urgentes, pero también hay medidas importantes, si tú lo decías.
digamos, este sector siempre, y lo hemos hablado creo incluso en anteriores podcasts, siempre funciona con planeación de largo plazo. Es decir, hoy estamos viendo probablemente unos resultados de decisiones que se tomaron o se dejaron de tomar años atrás, y en ese sentido no podemos demorarnos en tomar medidas que puedan tener impactos en los próximos años. Entonces, ya lo decías tú, de nuevo, reactivar esos nuevos contratos de exploración de gas, pues en la medida que nosotros sabemos que hay, por ejemplo, un campo que empezará a producir en 2029, o pues que esperamos que empiece a producir gas en 2029, donde todos tenemos unas expectativas gigantes, y es el proyecto Sirius, antes era conocido como Uchuva, pero hasta 2029, digamos, para llegar a ese momento tuvimos que haber pasado por muchos años de exploración, de pruebas, y todavía queda un largo camino. Pues hoy tenemos que tomar medidas para aumentar la probabilidad de que encontremos mayores recursos gasíferos. Pero también hay, y el gobierno en general, el gobierno nacional, las alcaldías, los gobiernos locales, en general distintas entidades tienen que tomar acciones necesarias. Eso sí es muy importante, porque muchos proyectos se frenan de cara a tramitología, licencias ambientales, como, digamos, las charlas o en general la comunicación con las comunidades, esas consultas previas, pues, que hacen que se demoren estos proyectos. Pues eso es lo que también tiene que tener un rol muy importante el gobierno, digamos, que un poco ponerse esa camiseta de tratar de agilizar esos trámites, y que, por ejemplo, hagan que esos proyectos de transmisión de energía eléctrica, o en general proyectos que hoy están trabados, pues puedan salir adelante. Entonces es importante tomar medidas ya, pero también ahí es importante hacer o tener un poco esa mirada de largo plazo, porque eso es lo que nos ha permitido como país tener un sistema eléctrico robusto, pero además contar con el recurso de gas que hemos tenido por lo menos hasta este año. Bueno, y sí, realmente estamos viendo que uno le pregunta a cualquier analista y todo el mundo está diciendo que 2026, 2027 la recuperación se completaría, pero esto genera riesgos a esa recuperación, ¿no? Son riesgos que tenemos que tener en cuenta para hacer las proyecciones a los próximos 4 o 5 años, que de materializarse pues podrían limitar un poco este ritmo de reactivación o el crecimiento de mediano plazo. Entonces es clave tenerlos en cuenta, no solamente, como usted lo decía, en los próximos 2 o 3 años, sino de cara a largo plazo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a leer el editorial que está en nuestra página web www.investigaciones.corfi.com. Muchísimas gracias.